Estos son los LED o diodos emisores de luz. Si aplicamos una corriente a uno de ellos, produce una luz. Pero si excedemos su límite de voltaje y corriente, se destruirá instantáneamente. El LED tiene un pequeño cable en su interior que solo puede soportar una determinada corriente a través de él. Cuando observamos la destrucción de un LED bajo un microscopio, podemos ver el pequeño cable explotando en su interior. Entonces, ¿cómo conectamos los LEDs? ¿Cómo reducimos la corriente para mantener los LEDs protegidos y durante cuánto tiempo una batería alimentará nuestro circuito? Eso es lo que cubriremos en detalle en este vídeo. Para proteger nuestros LEDs utilizamos una resistencia. La resistencia va a dificultar el paso de los electrones. Los electrones van a chocar y esto generará calor. La resistencia se calentará y podemos ver eso con una cámara de imágenes térmicas. Por ejemplo, esta se calienta a más de 150 grados Celsius a solo 12 voltios con una corriente de 6 mA, así que definitivamente no queremos tocarla. La resistencia se puede colocar en cualquier lado del LED. Aunque tradicionalmente la instalamos en el lado positivo, la razón por la que se puede instalar en cualquiera de los dos lados es porque la resistencia está restringiendo la cantidad de electrones que fluyen en este simple circuito en serie. La resistencia actúa como un cuello de botella, reduciendo el número de electrones que pueden fluir. La mayoría de la gente asume incorrectamente que actúa como un reductor de velocidad y que los electrones deben frenar justo antes de la resistencia y luego acelerar de nuevo. La velocidad de los electrones permanece constante, lo que cambia es el número de electrones que fluyen. Cuanto mayor sea el valor de la resistencia utilizada, menor será la corriente y por tanto más débil será el brillo del LED. Hay que recordar que los LEDs solo permiten que la corriente fluya en una dirección, con el positivo conectado a la terminal larga y el negativo conectado a la terminal corta. Si conectamos el LED al revés, simplemente bloqueará la corriente y el LED no se encenderá. Puedes probar el circuito tú mismo. Toma un LED rojo, una batería de 9 voltios, una resistencia de entre 360 y 390 ohms, otra resistencia de mayor valor de entre 3 y 9,1 kilo-ohms y un multímetro. Conecta la resistencia de bajo valor y el LED a la batería en serie y el LED se iluminará. Estoy usando un tablero de pruebas para esto, lo que hace que sea muy rápido y fácil de probar los circuitos eléctricos, pero también se puede simplemente trenzar los terminales, se pueden soldar o utilizar algunos conectores y todo funcionará bien para este sencillo experimento. Observa que si volteamos el LED vemos que bloquea la corriente, por lo que no se iluminará. Solo funciona en una dirección. Si sustituimos la resistencia por la de un valor alto de 9,1 kilo-ohms, vemos que el LED es muy tenue. También podemos conectarlos en paralelo para comparar la luminosidad. Así que ahora con la resistencia de 360 ohms y el LED en serie podemos conectar nuestro multímetro en el circuito, asegurándonos de colocar el multímetro en el modo de lectura de corriente. Deberíamos ver entre 17 y 20 mA dependiendo del LED y la resistencia que hayamos utilizado. Podemos cambiar la posición del LED y la resistencia, funcionará bien y nos dará la misma lectura de corriente. Ahora retire el multímetro del circuito y coloque el multímetro en el modo de voltaje CD. Mide a través de los dos extremos del circuito y deberíamos ver alrededor de 9 voltios. Esto es lo que la batería está proporcionando a nuestro circuito y también es igual a la caída de voltaje total del circuito. Ahora mide a través del LED y deberíamos ver alrededor de 2 voltios. Esta es la caída de voltaje del LED. Está eliminando 2 voltios de nuestro circuito. Ahora mide a través de la resistencia y deberíamos ver una caída de voltaje de 7 voltios restantes. Así que 2 voltios más 7 voltios son 9. Que es lo mismo que nuestra batería. Habrás notado que los valores medidos no son exactamente 2 voltios, 7 voltios o incluso 9. Siempre existirá una diferencia entre el diseño y la medición real. Por ejemplo, esta resistencia tenía un valor nominal de 390 ohms, pero cuando la medimos, en realidad es de 386 ohms.
Cada componente, incluyendo su multímetro, tendrá una tolerancia de error. Estará cerca del valor de diseño, pero nunca exactamente este valor. Para la mayoría de los circuitos simples como estos, no importa. Podemos asumir que los valores de diseño son correctos. Solo hay que recordar que los valores que calculamos siempre serán ligeramente diferentes a nuestras mediciones reales. También necesitamos conocer el voltaje directo, esto es básicamente la caída de voltaje que medimos anteriormente. El fabricante proporcionará una tabla como esta que muestra la corriente directa a un voltaje directo determinado. Así, si conectamos una fuente de voltaje y aplicamos 2 voltios, deberíamos ver 20 mA de flujo de corriente. Si aplicamos 1,6 voltios, veremos 0 mA porque el LED estará apagado. El gráfico de este LED parte de unos 1,7 voltios, por lo que sabemos que necesitamos proporcionar un mínimo de 1,7 para que el LED empiece a iluminarse. Podemos verificar el voltaje mínimo de apertura de nuestro LED utilizando un multímetro. Si seleccionas el modo diodo en tu multímetro y luego conectas la punta roja al ánodo terminal largo y la punta negra al cátodo terminal corto de un LED rojo, deberíamos ver algo así como 1,7 voltios. Por lo que este es el voltaje mínimo requerido para encender el LED. La mayoría de los LEDs estándar están diseñados para una corriente de 20 mA o 0,02 amperes. Deberíamos intentar respetar este valor. Si vamos por debajo de este valor, el LED se oscurecerá. Y si vamos demasiado por encima, el LED se destruirá. Podemos ir por encima de 20 mA, pero la vida útil del LED se reducirá cuanto más subamos. Veremos cómo calcular eso un poco más adelante en el vídeo. El LED rojo suele tener una caída de voltaje o voltaje directo de 2 voltios y esto resultará en 20 mA de corriente en nuestro circuito. Podemos verificar esto con una fuente de alimentación de CD. Cuando pongo el voltaje a 2 voltios constantes, vemos 20 mA de corriente. Pero no todos los LEDs son iguales. Este no alcanza los 20 mA hasta que se suministran 2,1 voltio y este no alcanza los 20 mA hasta que se le suministran 3,7. Esta variación se debe a los materiales utilizados y también al proceso de fabricación empleado. Por lo tanto, hay que intentar utilizar siempre LEDs del mismo lote y también de fabricantes confiables. Los LED también vienen en diferentes colores y cada color tiene una caída de voltaje diferente, así que tendrás que buscar estos valores en los datos de los fabricantes o también puedes probarlos tú mismo. O puedes utilizar estos valores típicos de estas tablas estándar, pero puede que no coincidan con el LED que realmente tienes. Bien, esto es lo básico, así que vamos a seguir adelante y hacer algunos circuitos como ejemplos. Digamos que tenemos una fuente de alimentación de 3 voltios y queremos conectar este único LED rojo. ¿Qué resistencia necesitamos? Bien, sabemos que este cable es de 3 voltios y este es nuestro cable de tierra que será de 0. El LED tiene una caída de voltaje de alrededor de 2 voltios y por lo tanto nuestra resistencia necesita eliminar el voltaje restante. Entonces, 3 voltios menos 2 igual a 1 voltio. Sabemos que el LED necesita una corriente de unos 20 mA, por lo que 1 voltio dividido por 0,02 amperes equivale a 50 ohms de resistencia. Asegúrate de convertir tus miliamperes en amperes para este cálculo. Digamos que tenemos una batería de 9 voltios y queremos conectar un LED amarillo que tiene una caída de voltaje de 2 voltios y requiere 20 mA de corriente. Entonces, ¿qué valor de resistencia se necesita? Bueno, tenemos una alimentación de 9 voltios, así que resta 2 voltios para el LED y eso nos deja con una caída de 7 voltios para la resistencia. La corriente es de 20 mA, así que 7 dividido por 0,02 amperes es igual a 350 ohms de resistencia. Ahora el problema es que no tenemos una resistencia de 350 ohms, solo tenemos una de 330 ohms o una de 390, así que ¿cuál debemos usar? Como hemos visto antes, tenemos que asegurarnos de que la corriente no supere los 20 mA, así que tenemos que calcular qué resistencia nos conviene más.
Para ello solo tenemos que dividir la caída de voltaje requerida de 7 voltios por el valor de la resistencia de 330 ohms para obtener 0,021 amperes. Y luego, si hacemos lo mismo para la resistencia de 390 ohm, obtendremos 0,018 amperes. Ambos valores son muy cercanos y ambos funcionarán, pero para estar seguros elegimos la resistencia de 390, ya que nuestro LED durará más. También podemos combinar resistencias para obtener el valor exacto que necesitamos, y lo explicaré más adelante en este vídeo. También tendremos que elegir la potencia de la resistencia. Podemos calcularlo utilizando la fórmula de potencia es igual a la corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia. Así que 0,018 amperes al cuadrado multiplicados por 390 ohms nos da 0,126 watts, así que una resistencia de 1/4 de watt estaría bien para este circuito. ¿Cuánto tiempo durará la batería en nuestro circuito? Digamos que esta batería tiene una capacidad de 500 mAh. Simplemente la dividimos por la corriente total del circuito, que en este caso es de 18 mA. Así que 500 mAh divididos por 18 mA nos darán unas 27 horas. Aunque esto es lo máximo que podría alimentar nuestro circuito, en realidad probablemente no lo conseguirá. Bien, ¿y si queremos varios LEDs? Una opción es conectarlos en serie. En este diseño la caída de voltaje de cada LED se sumará. Así que la caída de voltaje total en el circuito no debe exceder la batería. Por lo tanto, una batería de 3 voltios solo puede alimentar a un LED de 20 mA y una batería de 9 puede alimentar a 4 LEDs. Si conectamos 4 LEDs y los conectamos a nuestra fuente de alimentación de CD, vemos que no se encienden hasta que se alcanza el voltaje directo mínimo de alrededor de 6,3 voltios. Sin embargo, los 20 mA de corriente óptima no se alcanzarán hasta alrededor de 8,6 voltios. A 9 voltios la corriente es de unos 35 mA, lo que obviamente es demasiado alto, por lo que necesitaremos una resistencia. Si conectamos 5 LEDs, no se encenderán hasta alrededor de 8,3 voltios. A 9 están todos encendidos, pero la corriente es muy baja, por lo que los LEDs son tenues. Eso es porque el voltaje no es suficiente para alimentar completamente a los LEDs. Los 20 mA óptimos no se alcanzan hasta los 10,7 voltios en este ejemplo. Así que podemos usar este método, pero estamos limitados por el voltaje de la batería. ¿Y si queremos más LEDs? Pues tenemos que conectarlos en paralelo. Podemos colocar una resistencia en cada LED o podemos usar una resistencia para alimentar todos los LEDs. Empecemos con el primer ejemplo. Este diseño nos permite utilizar LEDs de diferentes colores, aunque es más fácil de calcular si todos son del mismo color. Digamos que queremos conectar 6 LEDs a esta batería de 9 voltios. Cada LED tiene una caída de voltaje de 2 voltios y requiere 20 mA. Todo este conducto es de 9 voltios y todo este conducto es de 0 voltios. Por lo tanto, cada LED obtendrá 9 voltios a través de él. Eso es obviamente demasiado, así que tendremos que colocar una resistencia a cada LED. Así que tenemos 9 voltios restando 2 para el LED, lo que nos deja con 7 voltios. Así que necesitamos dejar caer 7 voltios en esta sección. Calculamos el valor de la resistencia por 7 voltios dividido por 0,02 amperes, que es igual a 350 ohms. Y luego encontramos la potencia nominal, por lo que 0,02 amperes al cuadrado multiplicado por 350 ohms nos da 0,14 watts, por lo que se utilizará una resistencia de 1/4 de watt. Luego tenemos que sumar todas las corrientes en cada sección, así que 0,02 amperes multiplicados por 6 LEDs nos da 0,12 amperes. Una batería de 9 voltios tiene una capacidad de unos 500 mAh y nuestro circuito utiliza 120 mA, por lo que 500 dividido entre 120 nos da unas 4 horas de funcionamiento. Podemos ver que todavía hay suficiente voltaje en cada sección que permite conectar más LEDs.
Digamos que colocamos 3 LEDs en cada sección, así que cada una tiene una reducción de 6 voltios, por lo tanto a 9 voltios se restan 6 es igual a una caída de 3 voltios por la resistencia. Así que 3 voltios divididos por 0,02 amperes nos da una resistencia de 150 ohms. Observa que la corriente total en cada sección no ha aumentado, por lo que podemos añadir más LEDs hasta alcanzar el voltaje máximo. Si queremos usar LEDs de diferentes colores, entonces colocamos los diferentes LEDs en diferentes secciones y encontramos la resistencia adecuada. Por ejemplo, podemos tener un LED rojo, uno azul y uno verde. Cada LED tiene la misma necesidad de corriente de 20 mA, pero el LED rojo tiene una caída de voltaje de 2 voltios, el azul de 3,4 y el verde de 3. La resistencia para el LED rojo es, por tanto, de 9 voltios, a los que hay que restar 2, lo que nos da 7 voltios. 7 voltios divididos por 0,02 amperes nos llevarán a una resistencia de 350 ohms. El LED azul es de 9 voltios, se resta 3,4, lo que nos deja 5,6 voltios, por lo que 5,6 dividido por la corriente de 0,02 amperes nos deja una resistencia de 280 ohms. Y el LED verde será de 9 voltios restando 3, lo que nos deja 6 voltios. 6 divididos por la corriente nos da una resistencia de 300 ohms. La corriente total es, por tanto, de 60 mA, así que la batería durará unas 8 horas. La otra forma en la que podemos conectar los LEDs es conectándolos en paralelo y utilizando una única resistencia para limitar la corriente total. Para este diseño solo debes utilizar LEDs del mismo color o de la misma potencia. Veremos por qué en breve en este vídeo. Digamos que tenemos una batería de 9 voltios y 3 LEDs rojos, todos con una caída de voltaje de 2 voltios y cada uno requiere 20 mA de corriente. Así que sumamos las corrientes para obtener 60 mA. Esa corriente tiene que fluir a través de esta resistencia. Ahora bien, como están conectadas en paralelo, todas tendrán la misma diferencia de voltaje a través de ellas. Por lo tanto, calculamos la resistencia en 9 voltios y restamos 2 para obtener 7 voltios. Entonces, como toda la corriente fluye a través de esta resistencia, tendremos que dividir los 7 voltios por los 60 mA y eso nos dará una resistencia de 116 ohms. El cálculo de la resistencia es de 0,49 watts, por lo que se utilizará una resistencia de medio watt. La razón por la que tenemos que usar los mismos LEDs es porque la diferencia de voltaje aquí es de solo 2 voltios. Así que si usamos los mismos LEDs se iluminarán todas, pero si colocamos un LED azul en el circuito, este requiere un voltaje más alto que no podrá obtener, por lo que este LED no se encenderá. Ahora bien, cuando nos ocupamos de estos circuitos, a menudo nos encontramos con que el valor de la resistencia que hemos calculado no existe o simplemente no lo tenemos disponible. Entonces podemos combinar resistencias para obtener el valor que necesitamos. Por ejemplo, si quisiéramos una resistencia de 200 ohms, podríamos colocar dos resistencias de 100 ohms en serie o podríamos colocar dos resistencias de 50 y una de 100. Los valores de las resistencias simplemente se suman en serie, lo que hace que sea muy fácil aumentar el valor de la resistencia. Para reducir el valor de las resistencias, simplemente las colocamos en paralelo. A continuación hacemos algunos cálculos para encontrar la resistencia equivalente. Digamos que tenemos dos resistencias de 10 ohms. Lo calculamos usando esta fórmula. Esto es mucho más fácil de lo que parece. Simplemente introduce esto en tu calculadora y vemos que nos da 5 ohms de resistencia equivalente. Dos resistencias de 5 ohms nos darán 2,5 ohms de resistencia total. Una resistencia de 200 ohms y otra de 50 nos daría 40 de resistencia. Tres resistencias de 10 ohms nos darían 3,33 ohms de resistencia. ¿Cómo podemos saber el valor de una resistencia? Bueno, estas bandas de colores en el cuerpo nos dirán el valor, pero tenemos que buscarlo en una tabla. Podemos conseguir resistencias de 4 o 5 bandas, así que veamos algunos ejemplos. Con el tipo de 4 bandas, las primeras dos son los dígitos que combinamos, la tercera banda es el multiplicador y la cuarta es la tolerancia.
Por ejemplo, esta resistencia de 4 bandas es marrón, negra, marrón, dorada. La banda 1 es igual a 1, la banda 2 es igual a 0, lo que nos da 10. La banda 3 es el multiplicador, que es 10, así que 10 multiplicado por 10 es 100 ohms. Entonces el oro tiene una tolerancia del 5%, así que podría ser tan bajo como 95 ohms o tan alto como 105 ohms. Cuando medimos esta con un multímetro podemos ver 98,2 ohms, que está dentro de la tolerancia. Así que vemos que la resistencia que tenemos no es muy precisa. Si queremos más precisión, entonces necesitamos una tolerancia más pequeña, como esta del 1% de tolerancia, tipo 5 bandas. Con este tipo, las 3 primeras bandas son dígitos, la cuarta es el multiplicador y la quinta es la tolerancia. Este es naranja, naranja, negro, negro, marrón. Así que este es 3, este es 3, este es un 0 con un multiplicador de 1, lo que nos da 330 ohms, y la tolerancia es del 1%. Así que podría estar entre 327 ohms y 333. Cuando mido este con un multímetro podemos ver que marca 329,9 ohms, así que está perfecto. Esto es un transistor. Es uno de los dispositivos más importantes que se han inventado, así que vamos a aprender cómo funcionan en detalle en este vídeo. Los transistores tienen muchas formas y tamaños. Hay dos tipos principales, los bipolares y los de efecto de campo. En este vídeo nos centraremos en la versión bipolar. Los transistores son pequeños componentes electrónicos con dos funciones principales. Pueden actuar como interruptor para controlar circuitos y también pueden amplificar señales. Los transistores pequeños de baja potencia están recubiertos de una carcasa de resina para ayudar a proteger las piezas internas, pero los transistores de mayor potencia tendrán una carcasa parcialmente metálica que se utiliza para ayudar a eliminar el calor generado, ya que éste dañará los componentes con el paso del tiempo. Por lo general, estos transistores de carcasa metálica están unidos a un disipador de calor que ayuda a eliminar el calor no deseado. Por ejemplo, dentro de esta fuente de alimentación de corriente directa tenemos algunos transistores MOSFET que están unidos a grandes disipadores de calor. Sin el disipador, los componentes alcanzan rápidamente los 45 grados Celsius o 113 Fahrenheit con una corriente de solo 1,2 amperes. Se calentarán mucho más a medida que aumente la corriente, pero para los circuitos electrónicos con corrientes pequeñas podemos utilizar simplemente los transistores con carcasa de resina que no requieren un disipador de calor. En el cuerpo del transistor encontraremos un texto que nos indica el número de parte con el que podemos encontrar la hoja de datos del fabricante. Cada transistor está diseñado para manejar un determinado voltaje y corriente, por lo que es importante consultar estas hojas. En un transistor tenemos 3 terminales etiquetados como E, B y C. Esto significa el emisor, la base y el colector. Normalmente con estos transistores de carcasa de resina con el borde plano, la terminal de la izquierda es el emisor, la del medio es la base y la de la derecha es el colector. Sin embargo, no todos los transistores utilizan esta configuración, por lo que debe consultar la hoja de datos del fabricante. Sabemos que si conectamos una lámpara a una batería, esta se iluminará. Podemos instalar un interruptor en el circuito y controlar la luz interrumpiendo la alimentación, pero esto requiere que una persona controle manualmente el interruptor. Entonces, ¿cómo podemos automatizar esto? Para ello utilizamos un transistor. Este transistor bloquea el flujo de corriente, por lo que la luz está apagada. Pero si proporcionamos un pequeño voltaje a la terminal de la base, hace que el transistor permita el flujo de corriente en el circuito principal, por lo que la luz se enciende. Podemos entonces colocar un interruptor en la terminal de control para hacerla funcionar a distancia, o podemos colocar un sensor en ella para automatizar el control. Normalmente necesitamos aplicar al menos 0,6 o 0,7 voltios a la terminal de la base para que el transistor se encienda. Por ejemplo, este sencillo circuito de transistores tiene un LED rojo con una fuente de alimentación de 9 voltios a través del circuito principal. La terminal de la base está conectada a la fuente de alimentación de corriente directa. El diagrama del circuito tiene el siguiente aspecto.
Cuando el voltaje de la base es de 0,5 voltios, el transistor está apagado, por lo que el LED también está apagado. A 0,6 voltios el transistor está encendido, pero no del todo. El LED está atenuado porque el transistor aún no deja pasar toda la corriente por el circuito principal. A continuación, a 0,7 voltios el LED es más brillante porque el transistor está dejando pasar casi toda la corriente, y a 0,8 el LED está a pleno rendimiento. El transistor está completamente abierto. Entonces lo que sucede es que estamos usando un pequeño voltaje y corriente para controlar un mayor voltaje y corriente. Hemos visto que un pequeño cambio en el voltaje de la terminal de la base provoca un gran cambio en el circuito principal. Por lo tanto, si introducimos una señal en la terminal de la base, el transistor actúa como un amplificador. Podríamos conectar un micrófono que variara la señal de voltaje en la terminal de la base, y esto la amplificaría en el circuito principal para formar un amplificador muy básico. Normalmente hay una corriente muy pequeña en la terminal de la base, quizás solo 1 miliamperio o incluso menos. El colector tiene una corriente mucho mayor, por ejemplo 100 miliamperes. La relación entre estas dos se conoce como ganancia de corriente y utiliza el símbolo beta. Podemos encontrar la relación en la hoja de datos del fabricante. En este ejemplo, la corriente de colector es de 100 miliamperes y la corriente de base es de 1 miliampere. Por lo que la relación es 100 dividido por 1, lo que nos da 100. Podemos reordenar esta fórmula para encontrar también las corrientes. Tenemos dos tipos principales de transistores bipolares, el tipo NPN y el PNP. Los dos transistores parecen casi idénticos, por lo que tenemos que revisar el número de parte para saber cuál es cada uno. Utilizando un transistor NPN, tenemos el circuito principal y el circuito de control. Ambos están conectados al positivo de la batería. El circuito principal está apagado hasta que pulsamos el interruptor del circuito de control. Podemos ver que la corriente fluye por ambos lados hacia el transistor. Podemos quitar el circuito principal y el LED del circuito de control se seguirá encendiendo cuando se pulse el interruptor, ya que la corriente está volviendo a la batería a través del transistor. En este ejemplo simplificado, cuando se pulsa el interruptor hay 5 miliamperes que fluyen hacia la terminal de la base. Hay 20 miliamperes que fluyen hacia la terminal del colector y 25 que salen del emisor. Por tanto, la corriente se acumula en el transistor. Utilizando un transistor PNP tenemos de nuevo el circuito principal y el circuito de control, pero ahora el emisor está conectado al positivo de la batería. El circuito principal está apagado, hasta que pulsamos el interruptor del circuito de control. Podemos ver que parte de la corriente fluye fuera de la terminal de la base y vuelve a la batería. El resto de la corriente fluye a través del transistor y a través del LED principal y de nuevo a la batería. Si quitamos el circuito principal, el LED del circuito de control se seguirá encendiendo. En este ejemplo, cuando se pulsa el interruptor hay 25 miliamperes que fluyen hacia el emisor, 20 miliamperes que salen del colector y 5 miliamperes que salen de la base. Por tanto, la corriente se divide en el transistor. Voy a ponerlos uno al lado del otro para que puedas ver cómo se comparan. Los transistores se muestran en los dibujos eléctricos con símbolos como estos. La flecha se sitúa en la terminal del emisor. La flecha señala la dirección de la corriente convencional para que sepamos cómo conectarlos en nuestros circuitos. Para entender cómo funciona un transistor, quiero que primero te imagines agua fluyendo por una tubería. Fluye libremente por la tubería hasta que la bloqueamos con un disco. Ahora, si conectamos una tubería más pequeña a la principal y colocamos una compuerta giratoria dentro de esta tubería pequeña, podemos mover el disco utilizando una polea. Cuanto más se abra la compuerta giratoria, más agua podrá fluir por la tubería principal. La compuerta giratoria es un poco pesada, por lo que una pequeña cantidad de agua no será suficiente para abrirla. Se necesita una cierta cantidad de agua para forzar la apertura de la compuerta. Cuanta más agua fluya en esta pequeña tubería, más se abre la compuerta y permite que fluya más y más agua en la tubería principal. Así es como funciona esencialmente un transistor NPN. Quizás ya sepas que cuando diseñamos circuitos electrónicos utilizamos la corriente convencional.
Así que en este circuito de transistor NPN suponemos que la corriente fluye desde el positivo de la batería hacia las terminales del colector y la base y luego sale por la terminal del emisor. Siempre utilizamos esta dirección para diseñar nuestros circuitos. Sin embargo, eso no es lo que ocurre en realidad. En realidad, los electrones fluyen del negativo al positivo de una batería. Esto fue demostrado por Joseph Thomson, quien realizó algunos experimentos para descubrir los electrones y también demostrar que fluyen en la dirección opuesta. Así que, en realidad, los electrones fluyen del negativo al emisor y luego salen del colector y de la base. A esto le llamamos flujo de electrones. Las pondré una al lado de la otra para que puedas ver la diferencia entre las dos teorías. Recuerda que siempre diseñamos los circuitos utilizando el método de la corriente convencional, pero los científicos e ingenieros saben que el flujo de electrones es cómo realmente funciona. Por cierto, también hemos explicado en detalle el funcionamiento de una batería en nuestro vídeo anterior. Bien, sabemos que la electricidad es el flujo de electrones a través de un cable. El cable de cobre es el conductor y el plástico es el aislante. Los electrones pueden fluir fácilmente a través del cobre, pero no pueden fluir a través del aislante de plástico. Si observamos el modelo básico de un átomo para un conductor metálico, tenemos el núcleo en el centro y este está rodeado por una serie de capas orbitales que contienen los electrones. Cada capa contiene un número máximo de electrones y un electrón debe tener una determinada cantidad de energía para ser aceptado en cada capa. Los electrones más alejados del núcleo son los que tienen más energía. La capa más externa se conoce como capa de valencia. Un conductor tiene entre 1 y 3 electrones en su capa de valencia. Los electrones se mantienen en su lugar gracias al núcleo, pero hay otra capa conocida como banda de conducción. Si un electrón puede llegar a ella, puede liberarse del átomo y pasar a otros átomos. En un átomo metálico como el cobre, la capa de valencia y la banda de conducción se sobreponen, por lo que es muy fácil que los electrones se muevan. En el caso de un aislante, la capa más externa está repleta. Hay muy poco o ningún espacio para que un electrón se integre. El núcleo tiene un fuerte control sobre los electrones y la banda de conducción está muy lejos, por lo que los electrones no pueden llegar a ella para escapar. Por lo tanto, la electricidad no puede fluir a través de este material. Sin embargo, hay otro material conocido como semiconductor. El silicio es un ejemplo de semiconductor. En este material hay un electrón de más en la capa de valencia para que sea un conductor, por lo que actúa como un aislante. Pero como la banda de conducción está bastante cerca, si proporcionamos algo de energía externa, algunos electrones ganarán suficiente energía para dar el salto a la banda de conducción y quedar libres. Por lo tanto, este material puede actuar como aislante y como conductor. El silicio puro casi no tiene electrones libres. Así que lo que hacen los ingenieros es recubrir el silicio con una pequeña cantidad de otro material, lo que cambia sus propiedades eléctricas. A esto lo llamamos dopaje de tipo P y de tipo N. Combinamos estos materiales para formar la unión PN. Podemos juntarlos para formar un transistor NPN o PNP. Dentro del transistor tenemos la terminal del colector y la terminal del emisor. Entre ellos, en un transistor NPN tenemos dos capas de material de tipo N y una capa de tipo P. El conductor de la base está conectado a la capa de tipo P. En un transistor PNP esto está configurado justo al revés. Todo está recubierto de una resina para proteger los materiales internos. Imaginemos que el silicio aún no ha sido dopado, por lo que solo hay silicio puro en su interior. Cada átomo de silicio está rodeado por otros 4 átomos de silicio. Cada átomo quiere 8 electrones en su capa de valencia, pero los átomos de silicio solo tienen 4 electrones en su capa de valencia. Por lo tanto, comparten disimuladamente un electrón con su átomo vecino para conseguir los 8 que desean. Esto se conoce como enlace covalente. Cuando añadimos el material de tipo N, como el fósforo, este ocupará la posición de algunos de los átomos de silicio. Los átomos de fósforo tienen 5 electrones en su capa de valencia. Así que como los átomos de silicio comparten electrones para conseguir los 8 deseados, no necesitan este extra, lo que significa que ahora hay electrones de más en el material y estos son libres de moverse.
Con el dopaje de tipo P añadimos un material como el aluminio. Este átomo solo tiene 3 electrones en su capa de valencia. Por lo tanto, no puede proporcionar a sus 4 vecinos un electrón para compartir, por lo que uno de ellos tendrá que quedarse sin él. Esto significa que se ha creado un hueco que puede ocupar un electrón. Ahora tenemos dos piezas dopadas de silicio, una con demasiados electrones y otra con pocos electrones. Los dos materiales se unen para formar una unión PN. En esta unión obtenemos lo que se conoce como región de agotamiento. En esta región, algunos de los electrones sobrantes del lado de tipo N se desplazarán para ocupar el hueco del lado de tipo P. Esta migración formará una barrera con una acumulación de electrones y huecos en lados opuestos. Los electrones están cargados negativamente y los huecos se consideran, por tanto, cargados positivamente. Así que esta acumulación provoca una región con carga negativa y otra con carga positiva. Esto crea un campo eléctrico y evita que se muevan más electrones. La diferencia de potencial a través de esta región suele ser de unos 0,7 voltios. Si conectamos una fuente de voltaje a través de los dos extremos con el positivo conectado al material tipo P, se creará una polarización directa y los electrones comenzarán a fluir. La fuente de voltaje tiene que ser mayor que la barrera de 0,7 voltios, de lo contrario, los electrones no pueden hacer el salto. Cuando invertimos la fuente de alimentación para que el positivo esté conectado al material tipo N, los electrones retenidos en la barrera serán arrastrados hacia el terminal positivo y los huecos serán arrastrados hacia el terminal negativo. Esto provoca una polarización inversa. En un transistor NPN tenemos dos capas de material tipo N, por lo que tenemos dos uniones y por tanto dos barreras. Por lo tanto, no puede fluir corriente a través de él normalmente. El material tipo N del emisor está muy dopado, por lo que hay un gran exceso de electrones. La base de tipo P está ligeramente dopada, por lo que hay algunos huecos. El colector de tipo N está moderadamente dopado, por lo que hay un exceso de electrones aquí. Si conectamos una batería a través de la base y el emisor con el positivo conectado a la capa de tipo P, se creará una polarización directa. La polarización directa hace que la barrera se colapse siempre que el voltaje sea de al menos 0,7 voltios. Así, la barrera disminuye y los electrones se precipitan para llenar el espacio dentro del material tipo P. Algunos de estos electrones ocuparán un hueco y serán atraídos hacia el terminal positivo de la batería. La capa de tipo P es delgada y está ligeramente dopada a propósito para que haya pocas posibilidades de que los electrones caigan en un hueco. El resto permanecerá libre para moverse por el material. Por lo tanto, solo una pequeña corriente saldrá de la terminal de la base dejando un exceso de electrones ahora en el material de tipo P. Si entonces conectamos otra batería entre el emisor y el colector con el positivo conectado al colector, los electrones cargados negativamente dentro del colector serán atraídos hacia el terminal positivo, lo que provoca una polarización inversa. Si recuerdas, con la polarización inversa, los electrones y huecos de la barrera son atraídos de nuevo al otro lado. Así, los electrones del lado de la barrera de tipo P son arrastrados hacia el lado de tipo N y los huecos del lado de tipo N son arrastrados hacia el lado del P. Hay un exceso de electrones en el material de tipo P, por lo que se moverán para ocupar estos huecos y algunos de ellos serán arrastrados al otro lado, porque el voltaje de esta batería es mayor, por lo que la atracción es mucho mayor. A medida que estos electrones son atraídos, fluyen hacia la batería, por lo que se desarrolla una corriente a través de la unión de polarización inversa. Un mayor voltaje en la terminal de la base abre completamente el transistor, lo que significa que hay más corriente y más electrones moviéndose hacia la capa de tipo P, y por tanto, más electrones son arrastrados a través de la polarización inversa. También vemos más electrones fluyendo en el lado del emisor del transistor comparado con el lado del colector. Bien, eso es todo por este vídeo, pero para seguir aprendiendo sobre ingeniería eléctrica, haz clic en uno de los vídeos que aparecen en pantalla y te espero en la siguiente lección. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y por supuesto en engineeringmindset.com.
Hola a todos, Paul aquí de engineeringmindset.com. En este vídeo vamos a ver el enfriamiento de componentes electrónicos para entender por qué es crítico para el diseño de tarjetas de circuitos electrónicos. Veremos las diferentes opciones disponibles, así como la forma de simular y probar virtualmente el rendimiento de los sistemas de enfriamiento usando la dinámica de fluidos computacional. Todos nuestros dispositivos electrónicos se construyen combinando diferentes componentes electrónicos. Cada componente tiene una función específica. Tomemos como ejemplo este sencillo circuito de iluminación. La batería proporciona la energía eléctrica, el LED produce luz a partir de la energía suministrada por la batería y la resistencia protege el LED reduciendo la corriente en el circuito. Si quitamos la resistencia, el LED se quemará instantáneamente. ¿Por qué se quema el LED? Porque la resistencia del circuito se reduce, lo que significa que es mucho más fácil que fluyan más electrones de la batería y a través del componente LED. Como puedes ver, los componentes internos del LED son diminutos y no me refiero a estas partes, sino a las que solo se pueden ver con un lente muy bueno. Estas partes solo pueden soportar una cierta cantidad de electrones que fluyen a través de ellas, de lo contrario se quemarán. Por otro lado, un cable eléctrico es mucho más grueso, por lo que puede soportar mucha más corriente que fluya a través de él. Por eso tenemos cables de diferentes tamaños, para manejar diferentes tamaños de corriente eléctrica. Volviendo a la resistencia, esto es básicamente agregar una restricción al flujo de electrones. Es como tener una torcedura en una tubería de agua. La torcedura restringe cuánta agua puede fluir a través de la tubería, por lo que desperdicia energía y provoca una caída de presión. Como ya sabemos, la presión es como el voltaje y la resistencia es como la torcedura de la tubería. Por lo tanto, cuando añadimos una resistencia al circuito, restringimos la corriente o la cantidad de electrones que fluyen y obtenemos una caída de voltaje. ¿Por qué tenemos una caída de voltaje? Bueno, si miramos un cable de cobre normal, este está hecho de millones y millones y millones de átomos de cobre. El cobre es un conductor, lo que significa que los átomos de cobre tienen un electrón que es libre de moverse entre otros átomos. Se mueven naturalmente hacia otros átomos, pero al azar en cualquier dirección. Si aplicamos una diferencia de voltaje a través del cable, el voltaje o la presión de la batería obligará a los electrones a fluir a través de ella. Pero con una resistencia, el material es menos conductivo y crea un camino más difícil para que los electrones fluyan a través de él. Los electrones van a chocar y al chocar su energía se convierte en calor. Así que la energía de la batería está siendo realmente desperdiciada y convertida en calor. Debido a que la energía de la batería está siendo eliminada por la resistencia, obtenemos una caída de voltaje. Por eso, cuando miramos la resistencia a través de una cámara de imágenes térmicas, podemos ver que está generando calor. Algunos componentes, como los MOSFETs e IGBTs, producirán enormes cantidades de calor. Tomemos como ejemplo esta fuente de alimentación de banco. Tiene 4 MOSFETs en el interior, 2 aquí y 2 aquí. Si quito el disipador de calor, veremos esa parte un poco más adelante en este vídeo, y luego alimento un pequeño circuito de corriente directa con alrededor de 1,2 amperios de corriente, podemos ver con la cámara de imágenes térmicas que estos componentes alcanzan muy rápidamente los 45 grados centígrados. Corto la energía aquí porque no quiero dañar los componentes. Todos los componentes electrónicos tienen un límite térmico o una temperatura máxima de funcionamiento. Cuando alcanzan o superan esta temperatura se rompen y pueden destruir la tarjeta electrónica. Para algunos componentes como un fusible esto es deseable porque el material se rompe y esto corta instantáneamente la energía del circuito. Esto ayuda a prevenir el daño del componente, pero también detiene completamente el funcionamiento de la tarjeta electrónica hasta que el fusible sea reemplazado. Con componentes como un IGBT, la acumulación de calor no es algo bueno porque a medida que aumentan de temperatura se vuelven poco fiables y la corriente que pasa a través de ellos aumenta. Esta corriente adicional crea calor que a su vez permite que fluya más corriente, por lo que el componente alcanza una fuga térmica y eventualmente se destruirá a sí mismo. Así que para aumentar la vida útil de los componentes y de la tarjeta electrónica, así como para mantener el componente funcionando en una condición estable y fiable, necesitamos una forma de eliminar la energía térmica que el componente genera. Entonces, ¿cómo eliminamos la energía térmica de los componentes electrónicos? Algunos componentes, como este simple circuito LED de resistencia, funcionarían bien en condiciones ambientales normales, no producen mucho calor y no necesitan ningún enfriamiento adicional. El calor que producen se disipará en el medio ambiente.
Cuando el calor comienza a aumentar en circuitos más grandes, podemos usar un simple ventilador para soplar aire a través del componente. El aire en movimiento recogerá y se llevará el calor. Este es el método utilizado en las computadoras y es por eso que hay un ventilador en su interior para literalmente eliminar el calor de los componentes internos. Sin embargo, hay un problema con este método. Estamos soplando el calor de un componente y este aire caliente pasa a través de otros componentes. Así que mientras estamos enfriando un componente, pero si no tenemos cuidado con el diseño vamos a calentar otros componentes. Esta simulación se ejecutó en un navegador usando SyncScale y vamos a verla un poco más adelante en este vídeo. Normalmente necesitamos una forma más efectiva de eliminar el calor del componente y un método popular es usar un disipador de calor para proporcionar un enfriamiento pasivo. Este disipador de calor suele estar hecho de aluminio. Estos disipadores de calor tienen múltiples láminas. Las láminas ayudan a aumentar el área de superficie del componente para permitir la máxima exposición a más aire del ambiente. El disipador de calor está hecho de metal porque conduce bien el calor, mucho mejor que el aire. Así que al facilitar el escape de más calor y aumentar la exposición al aire, enfriamos eficazmente el componente. Sin embargo, hay un límite a la cantidad que podemos eliminar con este método. La siguiente opción es usar un ventilador para soplar aire del ambiente sobre el componente y el disipador de calor. Ese es exactamente el método utilizado en esta fuente de alimentación de banco de CD. El ventilador y el disipador de calor se combinan para eliminar el exceso de calor. Puedes ver que el calor se disipa a través del disipador de calor y cuando corto la energía, pero dejo el ventilador en marcha, la temperatura baja muy rápidamente. Otro método que se usa comúnmente en las computadoras portátiles es usar un tubo de calor. Esa es la extraña barra que verás dentro de tu computadora portátil que corre entre el procesador y el ventilador. Dentro de esto hay una pequeña cantidad de líquido y un trenzado. El calor del procesador se transfiere al tubo y este calor hará que el líquido en su interior hierva y se evapore. El vapor se mueve hacia el extremo opuesto, que es más frío porque el ventilador está soplando aire del ambiente a través de la superficie del tubo de calor y esto elimina el exceso de calor. Esta eliminación de calor hace que el vapor se condense de nuevo en un líquido y este líquido fluye de nuevo a lo largo del trenzado para recoger más calor y así el ciclo se repite. Estos tienen de nuevo un límite de rendimiento. Para aumentar la extracción de calor, tenemos que empezar a usar estas unidades cada vez más grandes que ocupan mucho espacio y vuelven a soplar el calor sobre otros componentes. La siguiente opción para el máximo enfriamiento es usar agua o enfriamiento líquido. Es posible que hayas visto muchas computadoras de videojuegos de alta tecnología que ahora empiezan a usar un sistema de enfriamiento por agua para eliminar el calor de su CPU y GPU. Básicamente tenemos una pequeña bomba que hace circular el agua entre el intercambiador del calor del CPU, conocido como el bloque de agua, y el radiador, que es un intercambiador de calor con algunos ventiladores. De nuevo, los ventiladores soplan aire a través del intercambiador de calor y eliminan el calor no deseado del agua, de modo que el agua recoge el calor no deseado del componente, lo lleva al radiador y luego fluye a través del intercambiador de calor del radiador. Los ventiladores soplan aire a través del exterior del intercambiador de calor que elimina este calor no deseado del agua en su interior. El agua, por lo tanto, sale más fría y regresa al componente para recoger más calor. La razón por la que este método es tan eficiente es porque el agua tiene una capacidad de absorber calor mayor que el aire, lo que significa que puede recoger más calor. Además, en lugar de empujar el aire a través de las láminas y soplar el calor a través de otros componentes, el sistema de enfriamiento por agua recoge el calor y lo aleja, para luego expulsarlo completamente del sistema. Este método de enfriamiento se utiliza cada vez más en la electrónica de potencia, especialmente en aplicaciones de alta potencia, donde a menudo encontramos estos conjuntos en IGBTS. Estos conjuntos de IGBTS generan enormes cantidades de calor y necesitan funcionar de forma fiable durante largos periodos de tiempo. Como vimos con la fuente de alimentación de banco, los IGBTS o MOSFETs estaban separados y ocupaban mucho espacio. Así que en vez de eso, lo que podemos hacer es montarlos en un bloque térmico que es básicamente un disipador o intercambiador de calor por el que fluye el agua en lugar del aire. A medida que los IGBTS generan calor, este pasará a través del bloque y al agua. Entre este y el bloque térmico tenemos una gruesa capa de pasta térmica que ayuda a aumentar el intercambio de calor. Dentro del bloque tenemos estas láminas para ayudar a aumentar la superficie del intercambiador de calor y maximizar la exposición al agua de enfriamiento que está eliminando el calor no deseado. Digamos que para este ejemplo queremos asegurarnos de que estos IGBTS en particular no excedan los 90 grados Celsius, que es la temperatura máxima de trabajo. Para ello vamos a simular el rendimiento utilizando la plataforma SyncScale KE, que ha patrocinado amablemente este vídeo. SyncScale proporciona acceso instantáneo a la dinámica de fluidos computacional en línea, así como al análisis de elementos finitos a través de una aplicación basada en la nube, fácil de usar y disponible a través de un simple modelo de suscripción.
No se requiere ninguna instalación. Puede probar el software de forma gratuita y editar proyectos públicos en synscale.com a través de su cuenta de comunidad, o puede crear proyectos privados con características mejoradas a través de sus cuentas profesionales, de equipo o de empresa. Si quiere probar este software, he incluido un enlace en la descripción del vídeo para ti. Así que, después de diseñar nuestro modelo CAD, podemos importarlo a SyncScale para su análisis. Introducimos nuestras variables como los materiales que se utilizan, la potencia térmica emitida por los IGBTS, la capacidad de flujo y la presión de salida del agua, etc. A partir de este análisis inicial que muestra que los IGBTS van a operar a unos 165 grados, lo cual es demasiado alto y resultará en la destrucción de los componentes y posiblemente de nuestra tarjeta electrónica. El primer cambio que haremos es en los materiales. Así que usaremos aluminio para el disipador de calor porque tiene una conductividad térmica muy alta. Esto significa que el calor puede pasar a través de él mucho más fácilmente. Entre los IGBTS y el bloque térmico, también usaremos una capa más fina de pasta térmica para que los IGBTS estén más cerca del área de transferencia de calor, facilitando que el calor llegue al líquido refrigerante. Como pueden ver, estos simples cambios han tenido un efecto dramático. Nuestros IGBTS han bajado ahora a unos 49 grados, lo que es perfecto porque está por debajo de nuestro límite térmico de 90 y proporciona un buen amortiguador antes de que alcancemos ese límite. Así que ahora el siguiente paso es mejorar la eficiencia del diseño. El diseño original tiene estas láminas que atraviesan el intercambiador de calor que ayudan a exponer el agua al calor de los IGBTS. Sin embargo, podemos ver que este diseño causa una alta caída de presión en cada canal. La caída de presión de cada canal se suma con la caída de presión del siguiente canal. Sobre todo, la caída de presión en toda la unidad es grande. Así que en lugar de eso vamos a utilizar un diseño de canales tipo alfiler y cuando ejecutamos la simulación de esto vemos una distribución de presión mucho más uniforme en cada uno de los canales y un menor diferencial de presión en toda la unidad, lo que lleva a un mejor rendimiento de enfriamiento y a menores costes de operación. Así que con solo simular el sistema de enfriamiento en SyncScale y hacer simples alteraciones de diseño, podemos muy rápidamente hacer mejoras drásticas en el rendimiento de nuestro sistema de enfriamiento y así asegurarnos de que nuestras costosas y críticas tarjetas de circuitos electrónicos están operando dentro de sus límites térmicos.